Ahora vamos a ver algunas operaciones que se pueden aplicar sobre series. Algunas de ellas ya las hemos visto, pero vamos a repasarlas y vamos a ver algunas nuevas como para tener todas juntas. Como dijimos antes, cuando cada columna de nuestro data frame va a ser una serie. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos quedamos con la columna Trusted Judgment, lo que vamos a tener es una serie de valores asociados a esa columna. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular la media, el min, el max de esta columna, nosotros podemos usar operadores definidos para las distintas opciones. Por ejemplo, sabemos que el mínimo es 3, el máximo es 95. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los valores posibles, vamos a poder hacer un value count que aplica sobre series, y vamos a ver que el valor 3 tiene 416 ocurrencias, por ejemplo. Y todos los demás, el 91 tiene 5, 87 tiene 3, y así. 3, 2, 1 van bajando. Siempre están ordenadas del valor más frecuente al menos frecuente. También es posible aplicar operaciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que sobre el Trusted Judgment el mínimo y a eso sumarle 1. Eso es perfectamente viable, y esto, como el mínimo nos va a dar un número y a eso le sumamos 1, el resultado de esta operación va a ser un número también, que en este caso, como el mínimo era 3, el resultado va a ser 3 más 1, 4. Si nosotros, en cambio, lo que hacemos es a la columna sumarle 1, ahí lo que vamos a tener es una serie que va a tener, en más 1 vamos a tener una serie que va a tener el valor de cada uno de los valores que tenía esta columna más 1. Entonces, la serie va a tener un montón de 4 y, bueno, menos ocurrencias de los demás valores. El mínimo va a ser 4, el máximo 96, porque antes era 95, 95 más 1 es 96, y así con cada uno de los valores. Si hiciéramos un value count, también nos estaría dando, bueno, todos los valores más 1. Se le puede también aplicar una multiplicación o una división. Cualquiera de los operadores se pueden aplicar de igual forma. Si lo aplicamos sobre la columna, a cada valor de la columna se le va a modificar ese valor. Esto lo podemos asignar sobre esta misma columna o no, o asignarlo sobre algún otro. Por ejemplo, acá lo habíamos asignado a más 1. Pero vamos a tener una serie como resultado si lo aplicamos directamente sobre la columna. Así como cada uno de los operadores estamos aplicando, también podríamos hacer, aplicar mayor, menor y demás, y eso nos va a dar valores booleanos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros acá lo que hacemos es comparar cuántos años, Oscar Years, habíamos calculado, le habíamos asignado el año de las películas, el año de la entrega del Oscar, ¿no? Entonces, ¿cuántos son iguales a 1969? Para las ocurrencias de valor de esa serie que cumplan con que son iguales a 1969, va a tener un valor true. Y para las ocurrencias que no sean iguales a 1969 va a tener un valor false. Entonces, esta comparación compara una serie con un valor. Lo que nos va a devolver es otra serie de igual cantidad de elementos, pero con valores booleanos, donde cada valor nos va a determinar si el elemento cumple o no la condición que nosotros estamos fijando. En este caso, compararlo contra 1969. Es por eso que si nosotros hacemos un value count sobre esa serie, lo que vamos a obtener es la cantidad de falsos y la cantidad de true.
En este caso aparece false primero porque hay más false que true. ¿Sí? Está siempre ordenado del más frecuente al menos frecuente. Pero en este caso entonces nos va a aparecer cuáles son los que dan false, cuáles son los que dan true, y bueno, la serie va a tener todos los valores, false, 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 algún true, en medio, y si hacemos el value count, nos totaliza cuántos false y cuántos true tenemos. Las mismas operaciones las podemos hacer en vez de poner el signo más, el signo menos, el signo igual y demás, las podemos usar con add, div, o cualquiera de esas operaciones, o greater than, equal to, y todo lo demás. Sí, funciona exactamente lo mismo, solo que, por ejemplo, acá, lo que antes hacíamos igual, igual, para comparar, acá lo que hacemos es poner punto EQ y el valor contra el que queremos comparar entre paréntesis, ¿sí? Estas dos cosas son exactamente iguales, esto y esto funciona exactamente igual, solo que acá lo estoy poniendo como igual to 1969 y acá pongo igual igual 1969. La operación en sí es la misma, bueno, tenemos solamente que acá usamos un método, acá usamos el operador, pero funciona exactamente de igual forma. Esto también nos devuelve una serie con valores booleanos, en este caso 433 false y 8 true. Bueno, los métodos pueden encadenarse, eso ya lo hemos visto, pero no lo hemos mencionado, ¿no? Así como antes nos fijábamos cuáles son los valores posibles y después hacíamos el value count, ese tipo de cosas, los tipos de datos y hacíamos el value count, eso habíamos encadenado métodos, pero nunca lo habíamos mencionado, nunca habíamos hecho conscientemente lo que estábamos en realidad haciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros podemos encadenar métodos. Para concatenarlos, lo que hacemos es usar el punto. Esto lo hemos visto, hacemos, por ejemplo, en Oscar Demographic Years of a World, obtenemos la columna esta, sobre la serie resultante aplicamos un is null, y como el is null nos va a dar valores true or false en función de si es true, o sea, si realmente es nulo, nos va a poner true, y si no, nos va a aparecer false. Sobre eso podemos aplicar un sum, que en realidad lo que va a contar es los true, también concatenados con un punto, y esto lo que nos está dando es la cantidad de nulls que tenemos en esta columna, por ejemplo. Si en vez de tomar la suma, que nos da un número de cuántos nulls no tenemos, cuántos valores tienen none, o sea que no está definido el valor, si en vez de hacer eso queremos hacer un min, en vez del sum, lo que nos va a dar es cuál es el porcentaje que tenemos de valores no definidos en esta columna. En este caso, el 97,5% sabemos que tiene nulls. De esos son 430 sobre, no me acuerdo, 441, creo que eran los valores totales, ¿no? Entonces, el 97,5 aproximadamente sabemos que son valores nulos. Eso no sirve para tener una proporción si no queremos sacar la suma, ¿no? Que tal vez la proporción nos indique más. Si esto mismo queremos splitear la línea, porque encadenando operaciones, la línea se nos va a hacer muy larga, va a seguir y no la vamos a poder leer, podemos usar la barra para indicar que la instrucción va a seguir en la línea siguiente. Entonces acá esto y esto es exactamente equivalente. Lo que hacemos es
en vez de seguir punto min acá, ponemos barra y seguimos en el renglón de abajo. Son operaciones, o sea, hace exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es visualmente separarlo en dos renglones para que no se haga tan largo, que en este caso no es problema, pero muchas veces cuando empezamos a escribir se nos va a hacer más largo y vamos a necesitar utilizarlo. De hecho, esto creo que también lo hicimos en alguna de los ejemplos de arriba, pero nunca lo habíamos mencionado. La otra alternativa que tenemos para hacer esto mismo es poner toda la cadena entre paréntesis. Si nosotros ponemos entre paréntesis, aunque no pongamos la barra, tiene el mismo efecto. Si abrimos paréntesis, hasta que no cierra el paréntesis, no termina. Entonces, esto se va a ejecutar, cuando va a llegar acá va a faltar, va a seguir en el renglón de abajo, y recién acá se va a cerrar la instrucción y se va a ejecutar todo. ¿Sí? Si no, esto no se ejecutaría, bueno, daría un error en realidad en este caso, porque punto min no va a hacer nada.